Hablando de carajos, me preguntaban sobre Milei y sus logros. Hombre, me estaban diciendo al principio, ya no sé si lo vaya yo a encontrar. Facundo Rendo, la respuesta rápida es sí. No sé si lo voy a encontrar, pero alguien me decía que bueno, que Milei ha logrado controlar la inflación, ¿no es cierto? Que ya no hay pobreza, que ya los logros son absolutamente magníficos. Se está demostrando que tiene toda la razón del mundo. Bueno, vale. Las cifras que se han obtenido de los primeros 3 meses de Milei, diciembre, enero y febrero, marzo, abril y mayo, todavía faltan, es que la pobreza aumentó en un 10%, es decir, un 10% de argentinos más son pobres de los que eran el día que Milei tomó posesión. Un 20% de los argentinos no tienen comida suficiente. Esto, igual, no sé, hay gente a la que le parece mal, ¿no? Hay gente a la que le parece bien. Si no tienes para comer, ¿qué quieres? ¿Te regalen comida? ¿Por qué? ¿Con qué derecho? ¿El solo hecho de tener hambre crees que te crea un derecho? Esas son palabras de los libertarianos, no mías. Si tienes hambre, trabaja para comer. ¿No consigues trabajo? Pues serás que eres un inútil. Pero ¿por qué cualquier persona, alguien que pasa te tiene que dar un pan? ¿Qué es eso? Viva la libertad de morirte de hambre, carajo. Son 10% más pobres y el 20% no tienen comida suficiente. Y si usted está en el hemisferio norte, recuerde que ahora empieza el invierno en el hemisferio sur. Y en el hemisferio sur está la sufrida Argentina. Y la sufrida Argentina tiene también 25,000 despedidos del gobierno. Esto es reducir el Estado. Hombre, el Estado es muy grande, tiene muchos trabajadores y hay que echarlos. Reducir el Estado puede en un momento dado ser necesario, yo estoy seguro que sí. Siempre y cuando me digas a dónde van esos 25,000. Porque si los echas a la calle sin empleo, generas una presión social adicional que se supone que tú ibas a acabar, ¿no? O sea que tus métodos estos del libre mercado y la mano invisible. ¿Dónde está la mano invisible? Hermanitos, no, me han robado la mano invisible del mercado. O está invisible. Que esto lo iba a resolver. Pues ha despedido a 25,000 y ha anunciado que va a despedir a otros 50,000 y le importa 3 carajos. O sea, en un país que ya tiene un problema de desempleo, tú le añades 75,000 desempleados y con eso vas a lograr, por supuesto, reducir la pobreza, obtener una economía sana, sólida, firme, boyante. Vale, si eso dices. Lástima que hoy Seco sabía, se enteraba el mundo de que el padre de Milei basó su fortuna en las ayudas públicas millonarias que repartió el kirchnerismo a sus empresas. El Estado entregó 30 millones de euros a empresas de transportes de Norberto Milei en ayudas públicas entre 2005 y 2007. 30 millones de euros en 2 años. Pues es un dinerín, ¿eh? Gracias a eso luego entró en el mercado inmobiliario y agrícola el simpático, el buen muchacho Norberto Milei, papá de Javier, el amigo de sus perros muertos, Milei. La historia de su familia registra un capítulo de millonarias ayudas estatales a las empresas de transporte en las que su padre era accionista y que presidió entre 2002 y 2007. El dinero entra entre 2005 y 2007, que es cuando las ayudas del gobierno, como en el caso de Abascal, entran. Años después, tanto el presidente argentino como su hermana y funcionaria también están cobrando con el gobierno. Claro, igual que Milei cobran el gobierno. Karina Milei cosecharon beneficios de esa fortuna familiar como un coche y una casa que adquirieron con el dinero de su padre. ¡Ay, los juniorcitos! A mí siempre me gustan mucho los juniorcitos, ¿no? Esa gente que dice que las cosas deben obtenerse por el esfuerzo individual de tu padre, de tu madre, o de los dos. Este fue lo que hoy contaba precisamente
el periódico el diario.es, pero con material que el diario.es muchas veces me ha dicho Escolar que ellos no tienen sección internacional y por eso no comentan cosas, salvo cuando son los suyos los que hacen cosas internacionales, entonces las comentan. Pero esto lo publicó el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística sobre la fortuna del padre de Javier Milei, que procede del Estado. ¿Y Abascal de qué ha cobrado toda su vida? Del Estado. ¿Y de qué han vivido todos estos? Del Estado. Pero el Estado no debe mantener a nadie que no sea ellos. Si tú le das dinero a los pobres para que pongan una taller de carpintería para poder alimentar a sus hijos, estás regalando dinero y has robado de los impuestos. Los impuestos son un robo. Ahora que si le das a las empresas, pues es una ayuda, apoyo normal a que el mercado funcione. Yo lo que no entiendo es cómo les creen, de verdad.